Yo creo que ya llevamos como 10 años, ¿no? Como dije yo, viendo noticias relacionadas con incidentes de este tipo. Ya hace un tiempo en que los estados, por ejemplo, han implementado su estrategia nacional de ciberseguridad, hemos tenido avances en la regulación, llevamos, pues eso, más de 10 años hablando de que se necesita concienciación en los usuarios, en las empresas. Yo creo que eso ya se ha producido. No podemos decir, como mucha otra gente dice, no, es que se necesita concienciación, porque no es verdad. Ya las empresas invierten, se conciencian, los usuarios. O sea, hemos avanzado mucho en materia de seguridad y de hecho hay algunas cosas que yo digo, que no lo dije en la conferencia, pero los dibujos animados de los niños hablan de hackers, los artistas de música ahora utilizan la palabra hackeado en, ¿no? en sus letras sin saber muy bien. O sea, estamos, esa cultura se conoce, pero es verdad que, y es curioso que pese a que las cosas son más difíciles de hacer desde el punto de vista técnico ofensivo, porque todos los ataques que nosotros podíamos hacer alegremente hace 10 años, como hemos ido descubriendo cosas, pues han ido avanzando. Ahora yo tengo que currarme mucho más para hacer algo que hacía hace 10 años. Pero aún así se siguen produciendo incidentes. Y esto es algo que siempre te preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que? Pero estamos viendo que las organizaciones siguen siendo víctimas, que es verdad que los incidentes siguen aumentando, que también está habiendo más conciencia de registrar los incidentes y tipificarlos, y también por eso vamos, las cifras son mayores, porque al final las cifras son incidentes que se comunican o se conocen, no que se producen. Lo que se produce es, a lo mejor siempre ha estado ahí, pero no se ha comunicado o identificado, ¿verdad? Pero bueno, está claro que todavía esto va a dar que hablar, que es un tema que ya más allá de que estuvo en boga o está en boga, se mantiene ahí como una necesidad importante de las empresas y que afecta directamente a la operatividad de tu negocio, a la reputación, y en un mundo tan cambiante como ahora son aspectos a considerar y que importan, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estamos en el peor momento o no, pero estamos en un momento álgido de incidentes, eso sí es verdad. Bueno, a ver, las cifras están ahí, son las que dan los fabricantes que las estiman en base a lo que hemos hablado, los incidentes que se comunican y las pérdidas económicas se estiman en 1.000 millones de euros. Hace unos años pues eran 500.000, 600.000, ya se calcula que el año pasado estuvieron en torno a los 1.000 millones de dólares, perdón, a nivel mundial, que es la cifra de actividad delictiva que supera el narcotráfico o a contrabando de armas o cualquier otra actividad que puedas imaginar. Y bueno, respecto a las medidas, desde el punto de vista de las organizaciones, básicamente se trata de, pues un poco las que he comentado al final de la conferencia, valorar los activos tecnológicos de nuestra organización, tener políticas de seguridad y directrices, hacer auditorías de seguridad periódicas, pero de verdad, de hacking ético, pentesting, test de penetración, como quieras llamar, desde el exterior o interior para descubrir las vulnerabilidades, formación al personal para esas buenas prácticas, explicando todas esas sesiones de concienciación, pero más técnicas, más prácticas, campañas de phishing y tener un plan de respuesta, o sea, campañas de phishing para testear la resiliencia de nuestra organización ante ataques y ¿sabes? Mantener activa la alerta de los empleados ante este tipo de ataques, que siempre suponen una puerta de entrada sencilla para los ciberdelincuentes. Y luego tener un plan de respuesta a incidentes, estar preparado para cuando lo vaya a ocurrir, saber a quién llamar, qué es lo que tenemos que hacer, valorar dónde está la información más crítica para evitar que eso se nos vaya, recuperar la operatividad antes posible. Ese tipo de cosas más o menos son las que nos pueden ayudar, y tener una especie de cultura general, pues con actividades como esta, para poder saber cómo funciona este mundo, que es verdad que es complejo, pero que al final la gestión de este mundo, con una serie de nociones y del apoyo de proveedores como vosotros o otro tipo de, ¿no? Pues siempre es más sencilla. No tienes que ser el hacker para gestionar la seguridad de tu organización, tienes que saber un poco de esto y apoyarte en los que saben, como en todas las disciplinas, no hay más. No, bueno, se lo explicamos en la conferencia, y además dedicamos un rato, porque la gente estaba participativa. Al final un hacker es, para nosotros, un término al revés, positivo, que inspira devoción, respeto, admiración, una persona apasionada, inquieta, curiosa por ahondar en el conocimiento avanzado de cualquier materia que se precie, en este sentido la tecnología. Y un ciberdelincuente es quien usa todas esas técnicas, esa tecnología y todas las mismas investigaciones y ese conocimiento que tiene un hacker para hacer mal. El hacker tiene una motivación de superar retos, obtener conocimiento, ansia de satisfacción por superar límites. Es verdad que, como en todos los campos de la vida, está esa necesidad de reconocimiento, ese ego, ¿no? La necesidad de reconocimiento está como una de las necesidades fundamentales del ser humano en esa pirámide de Maslow, y hay mucho narcisismo en esa profesión, como en todas, pero la motivación principal es positiva, más allá de que redunde, ¿no?, en fama para ti, es proteger al mundo, descubrir cosas y apoyar a la cultura de seguridad. Y los malos, que nosotros lo llamamos,
son ciberdelincuentes. Hay una anécdota, por ejemplo, que no conté, y es que, bueno, pues ese libro que tengo yo con Planeta se llama La amenaza hacker. Claro, tiene esa connotación negativa, y yo intenté luchar contra el editor, contra ese título, que al final fue muy marketingiano y muchísimas veces, y el proyecto casi se tumba varias veces por esa discusión con el editor, con Roger Domingo, y fue unas pocas veces en mi carrera que claudiqué porque iba a sacar un libro con Planeta. Pero bueno, al final la gente entiende que hay un halo de misticismo, la parte rebelde también, bueno, y yo creo que también la figura del hacker está empezando a ser romántica, incluso sobre todo por lo que veo en las generaciones de niños, ¿no? Que no lo ven como alguien malo, sino que, ay, tu padre es un hacker, una mi hija, entonces eso como que les mola, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene esa connotación mística no, de misticismo y tal, pero por el misterio que envuelve todo este personaje, ¿no? Y bueno, luego más allá de los estereotipos, pero sí, yo creo que hemos cambiado un poco en la evolución del término y cada vez son más la gente que distingue entre hackers y ciberdelincuentes, pero bueno, todavía queda esa connotación negativa, siempre va a estar ahí, ¿no?